con Gustavo Llambías, que es presidente, socio de Red Inmobiliaria, y también de Red Real Estate Management, ¿no? Es vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda y también es profesor de la Universidad de San Andrés. Bueno, la inquietud que hoy nos reúne es un poco ver cómo se actúa en la actual coyuntura, ¿no? Una coyuntura que es inédita porque pese a que hemos pasado crisis económicas de todo tipo, creo que esta no es una situación que es inédita, ¿no? Y cómo afrontarla y cómo ubicarse en la actual coyuntura. Bueno, ¿cómo estás, Graciela? La verdad que un gusto acompañarte con esto. Bien, tenés mucha razón cuando decís que hemos pasado por muchas crisis. Nos conocemos hace muchos años, así que muchas las hemos compartido de alguna forma. Pero la verdad es que esta crisis tiene una característica muy inusual para nuestro sector y en general para la Argentina, pero que es el hecho de haber tenido que suspender la ejecución de los proyectos, ¿no es cierto? Nosotros, como compañía desarrolladora, tenemos en este momento 2 proyectos en obra en la ciudad de Buenos Aires que están suspendidos desde que se inició la cuarentena, allá por el mes de marzo, con lo cual ya lleva más de 5 meses de suspensión, y eso francamente es un verdadero problema, en todo sentido. Estamos también trabajando con un proyecto que estamos gestionando técnicamente para la gente de Globant, para la empresa de sistemas en Tandil, y allí afortunadamente, si bien estuvo cerrada un tiempo la obra, ya desde alrededor del 20 de mayo, o sea, solamente hubo 2 meses de cierre, pero desde alrededor del 20 de mayo Tandil ha permitido, primero con un horario más restringido y ahora ya en condiciones normales, siguiendo protocolo, por supuesto, que se volviera a trabajar. Así que ahí el impacto ha sido un poco menor. Pero la verdad es que acá en Buenos Aires, lo mismo que en muchos de los partidos del conurbano y en muchas de las ciudades principales del interior de la Argentina, el nivel de impacto sobre el desarrollo de las obras ha sido muy, muy duro y hay muchísimas cosas paradas, ¿no? Esto nos ha obligado a las empresas desarrolladoras a movernos muy rápidamente para tratar de acomodarnos. Bueno, mi compañía ha cumplido 28 años en estos días, hace unos días en agosto, con lo cual, bueno, ya hemos pasado la que muchos considerábamos hasta la peor crisis de la historia argentina, que fue la del 2001-2002. Lamentablemente todo indica que esta crisis va a ser peor todavía, especialmente para nuestro sector. Así que reaccionamos rápido, tomando una serie de medidas, digamos, de contención de la situación dentro de lo posible, pero el tema es complejo, ¿no es cierto? Sí, evidentemente. ¿Qué Nuestra medidas gente ha seguido tomaron? Entonces, trabajando. desde el punto de vista particular, digamos, de las obras, y también desde el punto de vista institucional, ¿no? Sí, mira, desde el punto de vista de mi propia empresa, básicamente tenemos las oficinas cerradas hace muchos meses, la gente trabajando desde sus casas. En el caso de las obras, el personal que estaba afectado a obra, nosotros no tenemos obreros propios, porque no somos empresa constructora, sino que tenemos empresas subcontratistas, Claro. pero sí hacemos la dirección de nuestras obras. Bueno, nuestro equipo técnico ha estado durante este tiempo, ajustando temas de proyectos, pero indudablemente trabajando por debajo de sus posibilidades, sin duda, ¿no? Mientras tanto, las áreas de comercialización, de administración, de finanzas, todas esas se han manejado. Hemos armado un esquema, digamos, de trabajo a distancia, rápidamente, y hemos reformulado en buena medida las características de, por ejemplo, los sistemas de comercialización, ¿no es cierto? La pandemia no solamente trajo el parate de las obras, sino que además trajo de la mano la tremenda suba del dólar. Ya nos hemos olvidado, pero sí, empezamos pasamos de... y empezamos a mitad de marzo con
con el dólar libre en 80 pesos y estamos en 130, ¿no? Claro. Hemos subido a un promedio de 10 pesos por mes, pasando de 80 a 130 en 5 meses, ¿no? Es una cosa de loco. En realidad la suba fue más rápida, porque ya ahora lleva más o menos un mes en esos valores, así que todo eso generó una serie de movimientos muy importantes y bueno, por supuesto parar las obras significa dejar de cobrar cuotas en los proyectos que nosotros tenemos vendidos por boleto, o los proyectos que son fideicomisos al costo. A la gente, a los desarrolladores les pasa que han tenido que dejar de cobrar cuotas o aportes, y eso, bueno, significa una cantidad fenomenal de problemas en la financiación de las obras, ¿no? Nosotros hemos reaccionado rápidamente, hemos suspendido cobro de cuotas a nuestros clientes, lo cual fue muy bienvenido como muestra de confianza. Relación, digamos, con los clientes, lógicamente. Claro, aprovechamos para proponerles que se pusieran al día los que pudieran tener algún nivel de morosidad, y hoy estamos con todas las cuentas al día de todo el mundo hasta el mes de abril, que fue el último mes en el que se cobró cuota, y de ahí en adelante estamos esperando poder reactivar las cobranzas. Para eso, mientras tanto, para financiar los compromisos con los proyectos, que hay cosas que había que comprar y había cuentas que pagar y una serie de cosas, hemos hecho una campaña de venta adaptándonos rápidamente a las nuevas condiciones. Y bueno, para el mes de julio lanzamos una campaña muy agresiva en redes, tanto en Lope de Vega como en Dorrego Mío, que son los dos proyectos, y en Lope de Vega y Dorrego Mío. Y la verdad es que tuvimos una buena performance de venta con precios adaptados a las nuevas circunstancias. Esto significa con bajas significativas medidas en dólares, ¿no es cierto? Nosotros afortunadamente tenemos obras con gestión en pesos. En los dos proyectos hemos hecho canje de metros con los propietarios, con lo cual no tenemos componente dolarizado fuerte en ninguno de los dos proyectos, así que pudimos adaptarnos rápidamente a las nuevas condiciones y salir a ofrecer departamentos que hace un año se vendían a algún número entre $2.500 y $3.000, pasar a venderlos entre $1.200 y $1.600, o sea, una baja fenomenal, muy significativa, digamos, del 40% o más, medido en términos de dólar libre. Ahora, desde el punto de vista de cómo respiran nuestros proyectos, que respiran teníamos boletos en uvas, en ambos proyectos, y contratos ajustados. ¿Qué pasó? O sea que... No pasó nada, simplemente para la gente significan menos dólares, así que sí, pero digamos, por el momento... El cobro de las cuotas, ¿cómo incidió? Bueno, es lo que te decía. Respecto del cobro de las cuotas de las cosas que ya estaban vendidas, sabremos cuando retomemos, porque mientras tanto lo hemos suspendido. Claro. Hemos tenido casos de gente que nos ha pedido seguir pagando por alguna razón, excepcionales, pero en líneas generales todo el mundo tomó muy bien la suspensión. Simplemente hemos hecho un paréntesis para adelante. Por lo tanto, tenemos la incógnita de cómo se va a reaccionar después, porque hay que entender que la gente que compra proyectos fundamentalmente destina ahorros a la compra de proyectos, no flujo, ¿sí? Entonces, ahora, cuando su flujo mensual se ve complicado porque su negocio base no funciona o cae mucho en facturación, ya sea servicios, ya sea venta de cosas, bueno, la gente recurre a sus ahorros en esos casos. Y si sus ahorros están destinados en buena medida a comprar una propiedad, la incógnita grande que tenemos es si volverán o no volverán a pagar las cuotas, ¿no es cierto? Claro, pero el proyecto de Lope de Vega, que es un proyecto que está bastante destinado a un usuario, digamos, genuino, a un comprador genuino, que iba a utilizar la vivienda más que a un inversor de renta, ¿no? Sí, nunca se sabe, Graciela. La verdad es que nosotros lo pensamos así y entendemos que la mayoría de la gente que compró son usuarios finales, pero vos viste que con el tema de los inmuebles en Buenos Aires, particularmente en Buenos Aires, ahí le voy a robar un término muy simpático a mi amigo Gustavo Ortolá,
que siempre dice que nosotros tenemos inversumidores, ¿no? Inversumidores, ¿por qué? Porque la verdad es que tenés muchos inversores, entre comillas, que no son inversores, digamos, grandes inversores especulativos, son inversores en el sentido de que ahorran en ladrillos y que un buen día te dicen, bueno, sí, yo este departamento se lo voy a dejar a mi hija o a mi hijo, Claro, lo cual terminan en un consumidor o alguno que decide mudarse. En López de Vega, de todas maneras, siendo un proyecto ubicado en un barrio donde sin, sin un enorme atractivo extrazona, sino fundamentalmente pensado para la gente local, pensamos que hay un componente más grande de gente que va a vivir. claro. Pero bueno, la verdad es que todos también dependen de cómo les vaya a sus negocios. Esperamos no tener problemas. En líneas generales estamos hablando mucho con la gente, con los compradores que tenemos. Esa obra está, su primera etapa está cerca del 80% vendido. Hay 80 y tantos departamentos sobre 105 que están ya vendidos, así que hablamos mucho con la gente. Y tuvimos muy buena respuesta en el mes de julio. En el mes de julio lo que nos pasó fue la nueva modalidad de gente queriendo aprovechar una oportunidad en dólares, así que vendimos 8 departamentos, cosa que nos permitió comprar partes de obra muy bien, y los vendimos virtualmente al contado. Claro. O sea, Pero, a pagar. Sí, sí, no, no, te escucho, pero independientemente de la situación, digamos, de ustedes como desarrolladora, ¿cómo sí. ves la situación en general de los demás desarrollos que son todas obras que ya habían comenzado, que estaban a punto, estaban que los agarró, Bueno, agarró a mitad de camino, digamos, también? sí, Son obras por ahí de 2.000, 3.000 metros cuadrados y que también ahora han quedado en stand-by. es así. Mira, ahí si querés me cambio de sombrero y me pongo el sombrero de vicepresidente de Ponete. la Asociación de Empresarios de la Vivienda y te cuento un poco cómo lo estamos mirando desde la macro, ¿no? Desde la macro del sector. La verdad es que toda esta situación nos agarró muy mal parados al sector, porque un indicador que se menciona mucho, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires veníamos de 28 meses consecutivos de baja del número de escrituras. Es decir, era un secreto a voces que el año 18 y el año 19 habían sido 2 años pésimos, con lo cual para nosotros esta pandemia ha sido sobrellovido e inundado, ¿sí? Y si salimos de la ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana y nos vamos al país, bueno, es muy interesante ver, muy interesante y muy preocupante, por cierto, ver, por ejemplo, que el ISAC, el Índice Sintético de la Actividad de Construcción que publica el INDEC, Sí. tenía en enero de este año, o sea, cuando todavía no sabíamos, estábamos empezando a enterarnos dónde quedaba Wuhan y qué pasaba con el bendito coronavirus, ya teníamos nosotros un valor del índice ISAC de enero del 2020 que estaba por debajo del Bueno, ISAC de enero del 2002. Entonces, el sector ya estaba más afectado por su propia dinámica de lo que había estado en el 2002. ¿Sí? Si a eso le sumás la pandemia, bueno, tenés una situación realmente muy muy compleja. extrema. Lo que le hemos planteado al gobierno nacional desde la mesa de la vivienda, que integramos la AEB junto con la CEDU. La CEDU y la AEB hemos decidido trabajar en conjunto este año. Hace tiempo que estamos discutiendo una fusión de las dos cámaras más importantes a nivel nacional de desarrolladores. Pero bueno, ya habíamos decidido a fin del año pasado trabajar este año 2020 en conjunto, como preámbulo de esa fusión. Y la verdad es que no pudo ser más atinado porque rápidamente nos pusimos a trabajar las dos cámaras de desarrolladores con la Cámara Argentina de la Construcción y con el gremio de la construcción, con la UOCRA. No en la boca, Así sí. que entre Camarco, UOCRA, la CEDU y la AEB hemos formado la Mesa de la Vivienda Nacional, Sí, sí, justamente. y con eso hemos ido a peticionar a las autoridades ante esta situación. Y hemos tenido reuniones en el máximo nivel, hemos tenido reuniones primero con la ministra Bielsa, ni bien la nombraron, hemos encontrado más eco, porque evidentemente el plan del Ministerio de Hábitat, que no es el Ministerio de Vivienda como nosotros querríamos, sino el Ministerio de Hábitat, que ataca otras problemáticas. Bueno, con el nuevo Procrear se ha concentrado mucho más en la problemática de la autoconstrucción, de la ayuda familiar, del tema de las cooperativas, pero la verdad es que no,
el nuevo Plan Procrear, por ejemplo, tiene mucho menos alcance en materia de viviendas nuevas que en materia de lo que se llama soluciones constructivas, ¿no? Así que nos hemos concentrado especialmente en trabajar con el ministro Culfas, el ministro de Desarrollo y de Producción, con el gobierno directamente. La Cámara está en la mesa de los 6, la Cámara de la Construcción está en la mesa de los 6, ha tenido acceso directo al presidente de la Nación, el presidente ya nos ha informado a través de la Cámara que considera la construcción como uno de los pilares de la recuperación económica, y a raíz de eso hemos presentado al ministro Culfas, hace un mes y medio más o menos, un plan que hemos llamado Reconstruir. En ese plan lo que estamos mencionando es que hay 120.000 unidades de vivienda más o menos paradas en todo el país. ¿Sí? O sea, obras que las tomó en el medio, alrededor de 120.000 unidades a entregar en distintas obras en todo el territorio, que este tema las tomó con las obras por la mitad, y que peligran no solo por el cierre, no solo por los problemas a las empresas constructoras, sino peligran del lado de la demanda. Peligran en el sentido de que no sabemos, como te decía antes, en qué condiciones encontraremos a nuestros clientes que nos venían pagando cuotas después de que se levante y se reactive la actividad. Porque justamente cada uno de esos clientes en general tienen sus propios negocios afectados y no sabemos cómo van a reaccionar en el sentido de si van a estar en condiciones. ¿Qué capacidad tienen de poder solventarlo? Exactamente. Entonces, lo que hemos pedido al gobierno nacional, en principio hemos tenido buena acogida del ministro Culfas, hemos estado también con el secretario Vélez, que digamos, ha participado en reuniones junto con Culfas, con nosotros, con la Mesa de la Vivienda. Hemos pedido un plan muy importante de incentivos a la construcción de viviendas nuevas, subrayo lo de viviendas nuevas, porque en su momento vos recordarás que cuando en la gestión anterior se sacó los créditos UBA a finales del 2016, principios del 2017, bueno, tuvieron un efecto muy interesante y se colocaron más de 100.000 créditos en un año y medio, pero lamentablemente la mayor parte de esos créditos se destinaron al usado, se destinaron a comprar, a hacer transacciones sobre viviendas usadas, con lo cual, si bien fue muy importante para todas las familias que tomaron un crédito en UVAs, si bien es muy lamentable que durante la campaña política se haya puesto en duda a las UVAs, lo que me alegra bastante es que el gobierno, el gobierno actual, si bien en campaña atacó a las UVAs, en la práctica no las está sacando. Fíjate, por ejemplo, que el nuevo Plan Procrear tiene una unidad que en vez de llamarse UVA se llama Hogar, pero en el fondo es lo mismo que la UVA, porque es una unidad de cuenta ajustada por inflación. Sí, te escucho. Es una unidad de cuenta ajustada por inflación, con la única diferencia que, tal como nosotros pedimos en su momento desde la AEB, en vez de estar ajustada con la inflación, digamos, el índice de precios, está ajustada con el coeficiente de variación salarial, o está ajustada por inflación, pero está topeada por el coeficiente de variación salarial. Pero en definitiva, se ajustaría por el coeficiente de variación salarial. Sí, se ajustaría por el coeficiente de variación salarial, pero fíjate que también le ponen un tope por inflación, porque los salarios están por el suelo ahora, claro. Y entonces lo que va a pasar si la Argentina tiene una recuperación es que en los próximos 2 o 3 años los salarios van a subir por encima de la inflación, con lo cual la gente tendría que pagar cuotas todavía más altas, así que también le ponen un tope con la inflación. A ver, la cuestión de fondo es que el gobierno entiende que no hay crédito, este gobierno afortunadamente entiende, igual que entendió el gobierno anterior, que no hay ninguna posibilidad de crédito si no es una unidad de cuenta ajustada, porque nadie va a prestar dinero que le vayan a devolver en pesos fijos. Eso es obvio que no va a funcionar. Así que estamos pidiendo nuevamente, y como siempre desde las cámaras desarrolladoras, estamos pidiendo incentivos a la demanda, créditos, posibilidades de menos impuestos, posibilidad de descontar los créditos hipotecarios de las declaraciones de ganancia de los trabajadores y una serie de cuestiones. Estamos proponiendo además que se den 100.000 créditos para vivienda nueva en los próximos 3 años, para lo cual
Estamos proponiendo una serie de medidas, un fondo contracíclico, bueno, una serie de medidas. Y además también estamos pidiendo incentivos a la oferta. Estamos pidiendo sustancialmente ¿Incentivos a que la oferta o a la demanda, a Gustavo? ambas cosas, estamos pidiendo ambas cosas. Estamos pidiendo incentivos a la demanda, en el sentido de que se apoye a las familias para que puedan comprar, pero también estamos pidiendo incentivos a los desarrolladores y constructores, porque la verdad de la historia es que si la vivienda, que debería ser una pieza fundamental de la dinámica nacional, tiene por el costo de construcción casi 45% de impuestos. Entonces nosotros necesitamos bajar el precio de las viviendas mucho para que la gente pueda acceder a ellas. Y si yo te digo que del costo de la vivienda el 45% son impuestos, hay una parte muy importante que puede hacer el fisco para que los precios bajen. ¿Sí? Por Sí, no, supuesto, evidentemente, sí, se había hablado incluso del tema del IVA, del impuesto a las ganancias, bueno, que también, bueno, ahí hay una dualidad porque querían aumentarlo, bueno, una está serie. bien, pero justamente, en un momento en el que sabemos que el Estado está virtualmente quebrado y que entonces todo el mundo pide que se bajen impuestos mientras el Estado está pensando en subirlos, En subirlo, lo que sí. lo que nosotros decimos es que se tiene que elegir. Si se entiende que la vivienda es un tema de política de Estado nacional, se debe favorecer con baja de impuestos. Porque si no, lo que va a suceder es que esos impuestos que cuando empezamos a conversar con los funcionarios dicen, no podemos resignar el cobro de esos impuestos para el Estado Nacional, nuestra respuesta es, lo están resignando desde ya, porque la actividad de la construcción está en pisos históricos, con lo cual esos impuestos son impuestos que figuran solamente en el papel, porque no se Porque no hay cobran actividad, claro, tampoco. porque no hay actividad. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, miren, pedimos como mínimo diferimiento y en muchos casos directamente exenciones para lo que sea vivienda nueva y por un periodo determinado de tiempo. No lo decimos para siempre, pero lo decimos por un periodo determinado de tiempo. Estamos pidiendo por lo menos por 3 años, que es el tiempo mínimo que va a tomar la Argentina en recuperarse, de acuerdo a todas las previsiones, Sí, ¿sí? Por lo menos por 3 años, que la vivienda nueva tenga una cantidad muy grande de exenciones, ¿sí? De todo nivel. A nivel ¿vivienda nacional, nueva para qué sectores? para todos los sectores. Esa es la otra discusión en la que marcamos muy claro el problema. Nosotros no estamos hablando de vivienda social. ¿Por qué no hablamos de vivienda social? Porque la verdad es que en un país que tiene más del 40% de pobreza, tenés prácticamente la mitad de la población que requeriría una vivienda que el Estado se la regale directamente. Y la verdad es que el Estado no está en condiciones de hacer eso. Para que vos te des una idea, Graciela, como decimos siempre y como hemos dicho en esta presentación, en Argentina se venían fabricando en promedio en los últimos 10 años unas 200.000 unidades de vivienda, de las cuales en el mejor momento de los últimos 10 años el Estado entregó a través de todos sus sistemas 40.000 unidades. Las otras 160.000, o sea, el 80% del total, la genera el sector privado, Exacto. ¿sí? Con fondos privados. Entonces, el Estado en los últimos 3 años ha construido bastante menos de 40.000 viviendas, ha construido 20.000. Toda la producción se ha caído y hoy debemos estar, no hay mediciones exactas, pero hoy debemos estar en 150.000 o 160.000 unidades, de las cuales hay 120.000 en peligro con todo esto. Entonces lo que estamos diciendo es, tiene que ser para cualquiera, aunque sea un departamento en Puerto Madero, porque acá no se juega solamente el tema de no le quiero dar viviendas a los ricos. Acá se juega la construcción como un elemento reactivador del movimiento, del trabajo y de la industria. Entonces, si hay un señor en Puerto Madero con mucho dinero que puede pagar un departamento, hay que darle exenciones para que lo haga y lo pague también con exenciones, porque necesitamos alimentar una cadena, que es la cadena de la construcción y del desarrollo inmobiliario, que tiene 130 eslabones. Es una de las cadenas industriales más largas de la Argentina, si no la más larga. Hay 130 empresas, 130 rubros vinculados, que son rubros industriales, rubros profesionales, rubros de servicios, rubros de todo tipo, que no están trabajando. Entonces, hay que salir de ese modelo de solamente hay que subsidiar la vivienda social. Bueno,
La vivienda social en este momento con 50%, 45, 50% de pobreza, lamentablemente la vivienda social no hay que subsidiarla, hay que regalarla. ¿Sí? Porque una persona que está bajo el límite de pobreza no puede pagar ninguna cuota, ninguna. Exacto. Entonces, y cuando vos tenés que bajo el límite de pobreza tenés a más del 40% de la población, bueno, tenemos un problema muy serio, pero ese problema no se arregla dándole casa al 40%. Si uno se fija qué es lo que pasa en los países que funcionan, la pobreza está en el orden del 10%. ¿Sí? En general, en los países de primer mundo está en un dígito, pero digamos, en los países emergentes está en un 10%. Entonces vos tenés una situación en la que 9 familias pueden subsidiar a una. ¿Sí? Si la pobreza es el 10% de los habitantes tiene problema de pobreza, el otro 90% no. Entonces, el 90% de la población, Hay 9 familias equilibrio, de hay cada otro 10, equilibrio, digamos. correcto. Ahora, cuando vos tenés una situación en la cual el 40% de las familias argentinas son pobres, otro 40% son de clase media justa, ¿sí? Y tenés un 20% de familias, nada más, que son para las que venimos trabajando en los últimos 10 años, que son las que se compran una casa o un departamento en un fideicomiso al costo, o sea, la gente que puede comprar en el tiempo que dura construir, ¿sí? Eso era hasta ahora el 20% de la población, y probablemente caiga ahora al 15 o al 10, con lo cual el sector se va a seguir achicando a menos que hagamos algo. Y los impuestos que supuestamente nos van a eximir, de todas maneras no se van a cobrar. Entonces, nuestro planteo, y así lo entendieron perfectamente bien el ministro Culfas, el secretario Baylis, y entiendo que el presidente de la Nación también, nuestro planteo es que por un periodo acotado, pero muy importante, muy relevante, nosotros tenemos el músculo y la capacidad de captar inversiones privadas voluntarias para construir, dando trabajo a centenares de miles de personas. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tu aporte. Desde Área Globales te saludamos y esperamos encontrarnos en otra situación o bueno, ampliando todo lo que nos has informado. Te mando un gran abrazo.